Canal 4. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Roco TV. Hoy día un espacio de conversación, puntos de vista. Hemos invitado a un partido político que tiene sus representantes y es Convergencia Social, un partido joven y por ende sus participantes, sus miembros también, uno los puede ver así en sentido externo, ya jóvenes con esta inclinación, esta responsabilidad de seguir adelante bajo la visión de país, tienen sus ideas y por eso le hemos invitado. ¿En qué contexto? En el contexto de la propuesta constitucional en las elecciones que se van a llevar a cabo este domingo 17, y hoy día queremos saber, Convergencia Social tiene un comando en contra que está representado por don Sergio González aquí hoy día y nuestra consejera regional Paula Acuña, que también está en Convergencia Social, ¿no es cierto? Ambos les damos la más cordial bienvenida y primero que todo agradecerles que hoy día hayan dedicado este tiempo para venir a Roco TV. Sí, muchas gracias, señora Teresita. Saludar a los vecinos y vecinas que nos están escuchando en su casa. El día domingo se viene una votación muy importante y ya esperamos que esta sea la votación definitiva para cerrar este proceso constituyente que ha sido sumamente desgastante, pero que estamos confiados y que así también lo ha dicho el presidente Gabriel Boric. Con esta votación se cierra este proceso, así que independiente de que si usted vota a favor o en contra, ese domingo es obligación ir a votar, pero el proceso queda hasta ahí. Así que muchas gracias por la invitación. Vamos a tener una rica tarde de conversación, esclareciendo algunos puntos de por qué nosotros particularmente desde Convergencia Social y también como vecinos, como jóvenes de la región de Aysén, estamos en contra de este texto constitucional. Sergio. Señora Teresa, muy buenas tardes. La verdad es que un gusto estar acá en el canal Roco TV, en compañía de Paula Acuña, una gran compañera también. Nosotros hoy día estamos para defender la posición en contra porque estamos en contra de un proyecto constitucional que legitima los abusos, que existen en el país y no garantiza los derechos sociales de la población. Y también en una perspectiva histórica, el tema constitucional ha sido un tema largo donde desde el AC, se marcaba el AC para poder votar por una nueva constitucional, una asamblea constituyente, se vivió ese proceso y se vivió un largo proceso para poder cambiar esta constitución y hoy día lamentablemente tenemos que estar en contra porque es una constitución que creemos que no es buena y por lo mismo venimos a defender esta posición, saludar a nuestros vecinos que están en sus casas y gracias a la oportunidad de Roco TV de poder venir a conversar y a debatir sobre este tema tan importante para el país. Así es, pero más que debatir, más que defender, hoy día ellos vienen a mostrar, ¿no es cierto?, su posición, porque yo no les voy a debatir, les voy a preguntar. Y va a ser con mucho cariño, ¿por qué razón? Porque los medios de comunicación están para preguntar. Si fuera un debate y uno fuera un debatiente, ahí yo... Podría ser. Sí. Está tentador la cosa, pero está muy bien. Vamos a entrar en materia más que nada para informar. ¿Por qué Convergencia Social, esta pregunta es para ambos, está en contra de esta proposición del texto de la Constitución? Principalmente, nosotros Convergencia Social es un movimiento político que hoy día es partido, que nace desde los movimientos sociales. Nosotros somos parte de la generación que luchó para que hubiera gratuidad en la educación superior. Parte de estas distintas movilizaciones que ocurrieron en el 2010 y que hoy día esos sueños de todos los estudiantes, sobre todo de las personas de la región de Aysén, se ven sepultados en esta propuesta de constitución porque la educación no se consagra en la gratuidad.
Eso es un elemento súper importante que en este texto no está la gratuidad. Yo estudié gracias a la gratuidad, estudié Administración Pública en Concepción. Si no hubiera existido la gratuidad, no hubiera podido estudiar o ser parte de la primera generación de mi familia que ingresó a la educación superior. Entonces, yo entiendo a la educación como una herramienta de movilidad social. En la región de Aysén vivimos una zona muy extrema y aislada, y no puede ser que los estudiantes de esta región se condicionen sus oportunidades por el lugar donde ellos nacieron o el lugar donde nosotros vivimos. Por ende, la gratuidad en la educación y una educación consagrada como un derecho social de verdad, es algo sumamente importante porque eso permite que el país sea una inversión, pero que además vaya creciendo en conocimiento, en cultura, en innovación, en tecnología, resolviendo problemas de fondo. Particularmente, eso es algo que nosotros estamos muy en contra de esta propuesta constitucional porque no consagra a los derechos sociales, los pone en una forma muy declarativa, pero no otorga financiamiento para que estos derechos puedan ser de forma de acceder, o sea, que las personas puedan acceder a estos derechos. Y también para después dejarle espacio a Sergio, particularmente nosotros no estamos de acuerdo con un modelo donde el Estado es subsidiario. ¿Qué significa eso? Dirán los vecinos y vecinas. Que sea subsidiario significa que si un privado no puede resolver un problema o satisfacer una necesidad, el Estado está ahí. Pero eso condiciona mucho las posibilidades de acceso, porque esas posibilidades están mediante el dinero que tú tienes. Y si tú no tienes plata, va a ser muy difícil que puedas acceder a un buen sistema de salud, de educación, también a un sistema de vivienda. Y de hecho, el único derecho que está realmente consagrado es el derecho de propiedad. Pero nosotros también entendemos que el derecho de propiedad es sumamente importante, pero el derecho de vivienda no está consagrado como tal. De hecho, solamente tú puedes ser dueño de lo que eres, pero no permite que otros derechos estén consagrados de buena forma, como el de la educación, el de la salud, el de la previsión social, el de seguridad social. Se encuentran solamente de forma declarativa, pero no se entiende cómo las personas van a poder acceder a ellos realmente. Sergio. Bueno, nosotros como Convergencia Social pensamos que esta propuesta constitucional no resuelve el problema constitucional, porque en el año 2019, cuando los chilenos y chilenas se movilizaron por cambiar, por tener mejores condiciones de vida, eso era porque no estaban resueltos sus problemas básicos, es decir, no tenían una buena educación, no podían acceder a la salud, y también porque en el fondo el sistema que se instauró en Chile nos separa como chilenos, se transforma en un sistema desigual donde la gente se cansa porque hay algunos que si pueden pagar, se pueden atender de buena manera, por ejemplo, en el servicio de salud, o si tienen dinero pueden tener buenas pensiones, pero eso no es para todos. Entonces, por eso Chile se movilizó para cambiar la Constitución, y lo que hoy día se está proponiendo es una propuesta donde, primero que todo, este sistema subsidiario queda legitimado por, en democracia, un sistema donde las desigualdades sociales siguen existiendo, y eso es lo que nosotros no buscamos. Y además también, por otro lado, desde el punto de vista ecologista, nosotros somos también un partido ecologista, esta Constitución sigue privatizando el agua, y Chile es el único país del mundo donde el agua está privatizada. Entonces nosotros creemos en los derechos de la naturaleza, creemos que el agua tiene que ser un bien de uso común para todos, y eso creemos que la Constitución hoy día lo sigue legitimando, y por tanto la población hoy día tiene que votar en contra de este proyecto. Así también creemos que se ve seriamente perjudicada las municipalidades y el financiamiento de las municipalidades, que es el primer lugar donde va el vecino a solucionar sus problemas. Y las municipalidades, después podemos entrar más en ese debate, pero se financia de distintas maneras, y una de esas fuertes de financiamiento es el Fondo Común Municipal, el cual se ve seriamente afectado debido a la disminución al impuesto territorial y a las contribuciones que está proponiendo esta Constitución, o esta propuesta constitucional. Por tanto, creemos que esta Constitución no resuelve el tema constitucional, y eso va a generar al fin y al cabo un mayor conflicto social a futuro, y lo que nosotros queremos hacer o lo que tenemos como colectivo, la misión, es sanar las heridas del pasado, porque en el pasado nos dividimos y hoy día nos tenemos que unir como chilenos, pero unirnos en una Constitución que resuelva los problemas, y que después el Parlamento tenga la posibilidad de legislar para solucionar los problemas sociales que afronta el chileno común, a pie, que se atiende en el consultorio y que va a la educación municipal. Ustedes están escuchando, están viendo a dos integrantes, dos líderes de Convergencia Social.
¿Algún aporte, algo más? Sí, sobre todo destacar el elemento que dice Sergio. Bueno, en mi labor de consejera regional, yo desde que fui candidata, y Convergencia también lo entiende de esa forma, somos un partido que aboga por la descentralización. Y esta constitución no tiene elementos claros en torno a la descentralización, habla de territorios estratégicos, pero no menciona que Aysén va a ser un territorio estratégico como tal, eso tiene que pasar mediante una ley. Entonces ahí también no queremos confundir a los vecinos y vecinas porque la descentralización es una forma de tomar las decisiones también. No solamente tiene que ver con que el financiamiento llegue a las distintas comunas o a las distintas regiones, sino que también las personas nos hagamos parte de los procesos de toma de decisión. Y ahí hay el primer elemento que menciona Sergio, el Fondo Común Municipal. Muchas municipalidades de esta región sobreviven gracias a ese fondo común, sobre todo las municipalidades más pequeñitas de los sectores más aislados. Se van a eliminar las contribuciones a las viviendas. Y ahí yo me pregunto, y creo que ese es un error que cometió el Consejo Constitucional, porque esta propuesta pareciera ser elaborada para un grupo selecto de personas, más allá de ser un pacto social que nos permita vivir en comunidad y en armonía, es una constitución que tiene y que protege los intereses de ciertas personas. Por ejemplo, en la eliminación de las contribuciones, eso va a ayudar a quienes tienen grandes propiedades, grandes casas, pero no garantiza el acceso a la vivienda. Entonces ahí hay un punto súper claro de reflexión. Paula, ¿y en qué artículo sale eso? Acá lo estamos buscando, yo tengo un poco de mala memoria, pero el artículo es el artículo 16, número 29, que saca el Fondo Común Municipal con eliminación de las contribuciones a las viviendas, impuesto que pagan principalmente las comunas más ricas de nuestro país. Y ahí también lo menciono porque esta constitución que se va a votar el día 17 de diciembre va a generar estos elementos, pero no va a permitir al final que podamos estar con más seguridad y viviendo armónicamente. Este proceso constituyente nace en respuesta a un malestar social provocado porque estábamos viviendo un país con mucha desigualdad. La parte institucional para resolver el problema del conflicto del estallido social 2019 fue la vía constituyente, que pasamos largos años hablando en torno a eso, pero hoy día también entendemos que las urgencias pasan también por otro criterio, que no necesariamente la Constitución lo va a resolver. Y ahí, ¿por qué quería decir que también esta Constitución genera trabas? Porque el quórum se eleva, ya no va a ser 3/5, sino va a ser 4/7 para que pueda cambiar. Nosotros también entendemos que el derecho es súper dinámico. Las constituciones también tienen que ser súper flexibles. De hecho, una de las constituciones que más ha durado en el mundo es la de Estados Unidos, que es una constitución muy pequeña, que tiene ciertas enmiendas. ¿Y por qué lo llevamos de esa forma? Porque la Constitución es un marco jurídico. No puede ser que esté todo reglamentado porque esa es tarea de las leyes, es tarea del Congreso. Entonces, acá con este quórum supramayoritario, si tenemos algún otro problema como vía institucional, va a ser muy difícil cambiar la Constitución. Y creo que ahí se perdió la posibilidad de generar una Constitución mucho más flexible, una Constitución más pequeña, pero que nos garantice accesibilidad a los derechos, que nos garantice líneas de financiamiento claras, también mayores mecanismos de transparencia, de probidad, que es algo que a las personas hoy día nos preocupa mucho. A mí me llama la atención lo siguiente, esta Constitución, aquí tenemos, todos tuvimos acceso a este librito, ¿no es cierto? El librito le digo yo porque es chico, pero es la propuesta de Constitución Política de la República de Chile, que estaba en la Seremi de Gobierno y en otras partes donde se nos entregó, y acá nosotros pudimos informarnos. Lo que yo encuentro igual es que hubo muy poco tiempo para leerla, para estudiarla, porque usted que está en la casa, yo le aseguro que más de alguien no la ha leído. Entonces nos fuimos nosotros confiando en lo que ustedes dicen como políticos jóvenes, pero políticos al fin. Entonces todo el mundo se quedó con el eslogan, tanto de un lado como de otro. Pero uno que está en el común, ¿no es cierto?, trabajando y todo, dice, oye, sí, pero faltó un ojear, ¿sabes qué? Veamos esto, veamos artículo por artículo, pero en un mes que salió esto no se podía, demasiado rápido salió, o sea, no que fue de un día para otro, pero el tema para que baje a la comunidad como nosotros que tenemos el trabajo, ¿no es cierto? Tú estás en un organismo colegiado, tú estás en un tema político también, y quizás les llegue más rápido, pero al común de los ciudadanos nos llega esto
porque nos llega nomás, porque vamos a ir a buscarlo. Entonces no hubo un tiempo de decir una mesa, mira, vamos a analizar esto por artículo, vamos a ver qué pasa. Estamos claros que las constituciones no borran la pobreza ni las injusticias. Estamos claros. Lo que queremos es sí que sea una constitución que no sea hecha a piedra, ¿no es cierto? Y que se pueda reformar cuando el contexto político-social sea dinámico y todo vaya cambiando y vayamos de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los tiempos también de ustedes, la juventud, los adultos y toda la problemática que es. A mí, cuando tú hablaste del ambiente, del medio ambiente, ¿cuál es el artículo? Disculpa, a lo mejor usted, si usted no lo sabe, no es pecado, porque al final... No, si los tenemos. Claro, Tenemos ¿cuál es? Porque acá artículo. tengo yo el capítulo 16, protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo. ¿Cuál es el artículo que saca roncha, digamos, y que ustedes no comparten? Bueno, se basa en el artículo 16, número 35, letra I. No sé si lo tiene por ahí, ¿usted tiene el documento? Mira, acá tengo el documento, dice capítulo 16, protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo. Número 35, letra I. Tendremos otro libro, hijo. Perdón. A ver, yo lo busco. 200, aquí tiene, pero es que Paula está la va a resumida. buscar mientras podemos abordar un poquito lo que es la idea, Sí. pero mientras lo busca Paula el artículo Sí. específico, pero básicamente Sí. aquí lo que pasa es que el régimen que tenemos en Chile es un régimen donde en referentes a las aguas tenemos un régimen que privatiza las aguas y eso se mantiene en esta constitución, al menos No está tocado ahí, ¿no? el artículo 16, número 35. Esto es entregado por el organismo del Estado, ¿ah? O sea, no lo sí, sacamos. acá aparece. Lo que pasa es que uno con los nervios de la tele, No, pero él tranquilo, él no lo tenemos puede que buscar hacerlo con natural, calma. natural, Pero igual yo quiero total. decir algo en torno a lo que estábamos reflexionando antes, de que esto es un muy buen ejemplo de educación cívica. Nuestro país carece mucho de educación cívica y a mí me hubiese gustado que desde el Consejo Constitucional se haya aplazado la votación, se haya podido entrar a los colegios, discutir con los niños, con las juntas de vecinos, con las organizaciones y haber leído de forma más lenta la Didáctica, propuesta, y más didáctica. didáctica, pero además porque esta propuesta nos va a regir si se llega a aprobar de aquí a 50 años o de aquí a 100 años, entonces Pero, es algo Paula, importante. fíjate que yo creo que con los tiempos que corren, con la juventud que está saliendo hoy día, no creo que nadie aguante 50 años. Si algo no le gusta, lo van a Sí, cambiar. sí. Bueno, a mí me gustaría conversar un poquito. Yo creo que lo que usted plantea también tiene mucha relación con que existe un desgaste ciudadano en torno a este tema. Yo creo que estamos todos cansados. Yo, por ejemplo, igual estoy cansado igual de tocar este tema porque, por ejemplo, yo igual de profesión soy administrador público. Entonces, el primer derecho que uno ve, bueno, introducción al derecho, y después uno ve derecho constitucional. Y en ese minuto uno se da cuenta de, bueno, por qué la constitución que teníamos, a menos lo que planteaba por lo cual lo regimos hoy día, uno mira, ya bueno, es un Estado subsidiario, eso no está en ninguna parte de la constitución anterior. En ningún lado dice es un Estado subsidiario. Pero eso fue algo que el creador de esta constitución, que fue Jaime Guzmán, lo planteó en el sentido de que esto, es decir, podemos tener educación, podemos tener salud, pero quienes pueden acceder a ella, quienes puedan pagar y quienes no, tienen que conformarse con el sistema público. Y eso fue como lo que se entiende y también cómo se ejecuta en la práctica. Así, cuando uno va Encontré el artículo. Ah, perfecto. Lea la Ya, señorita. lo que pasa es que cuando hay un derecho de propiedad de agua, eso es contrario al medio ambiente. Entonces no va a estar en la parte de medio Entonces, ambiente. la postura, y está en Paula, para sí. entender, la postura de convergencia es que los derechos de agua no sean derechos de propiedad. ¿es Exacto. eso? Ya. Entonces, como está el agua consagrada como un derecho de propiedad, en esta Constitución está en la parte de derecho de propiedad, que es el artículo 16. Que no está en es- medio ambiente, que no está está en en medio derecho de ambiente, propiedad, que ya. que está en el catálogo de derechos. Por eso yo lo estaba buscando aquí adelante. Entonces, el artículo 16 es uno de los artículos más grandes de esta Constitución porque habla del derecho de propiedad. Y esta Constitución se enfoca en dar propiedad a muchas cosas. Entonces, aquí en el artículo 16, 35, letra I... ¿Tú puedes leerlo? Sí, acá está en la página 32 de la propuesta que entrega el gobierno. Dice, las aguas en cualquiera de sus estados y en fuentes naturales u obras estatales de desarrollo del recurso son bienes nacionales de uso público. En consecuencia de su dominio, pertenecen a toda nación, sin perjuicio de aquello podrán sustituirse
o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que se confieren a su titular de uso y goce de estas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales recursos en conformidad con la ley. Entonces ahí lo importante que dice este artículo es que se reconocen los derechos de aprovechamiento de aguas. Claro, los derechos, pero Sí. no es propiedad. Está dentro del artículo 16 Claro, que es pero no propiedad, es propiedad, entonces se pues. entiende que es propiedad. Claro, no, yo lo entiendo que, bueno, quien hace uso de derecho Sí. está ejerciendo un derecho de propiedad, pero te dicen, no es tuyo, pero tú puedes ejercer Sí. el derecho de agua. Eso es lo que están diciendo, Mm. porque en el fondo es lo que se está haciendo hoy día. Entonces, Sí. es un tema también súper importante reacción. La postura de Convergencia es que no deberían existir esos derechos de agua. Exacto. Ya. Lo que pasa es que en nuestro país, sobre todo en las comunas de Petorca, hay mucha sequía. En la región de Aysén no nos pasa eso porque tenemos un río maravilloso a 5 minutos, pero eso produce que muchas empresas, sobre todo lo que son empresas de paltas o de aguacates que envían al extranjero, tienen esos derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, una palta que consume mucha agua para ser cosechada, esa agua va a la planta, pero no va para las comunidades que viven en Petorca. Entonces esas personas se tienen que abastecer con camiones aljibes y no pueden abrir la llave y salir agua. Hay una sequía muy grande en el norte de nuestro país y que además, producto de las consecuencias del cambio climático, es una amenaza hoy día real. Entonces ahí el problema es si una empresa tiene acceso al agua por tener el derecho de aprovechamiento de agua, o un niño, una persona pequeña, un adulto mayor que necesita ir al baño, hacer sus necesidades, bañarse, no puede tener acceso al agua porque tiene un consumo de agua de 2 litros por persona al día. Entonces, eso es una injusticia tremenda porque no por una empresa tener más plata va a tener el agua que territorialmente, es para o sea, toda la aquí comunidad. falta, yo encuentro, porque no, por mi comprensión, no es propiedad, pero sí ejerce el derecho al uso exclusivo. Y si es el uso exclusivo mayoritariamente en porcentaje, habría que pulir ese texto quizás, ¿no es cierto? Exacto. Pero también hay otra cosa, está enfocado en forma general, porque territorialmente nosotros somos diversos. Acá tenemos agua, pero igual tenemos problemas, porque han llegado personas, ¿no es cierto?, tanto nuestros connacionales como extranjeros, que han puesto cercos donde no tienen que poner cercos. Han puesto cercos donde hay caminos donde no tienen que poner cercos. Entonces, igual, pero eso ya no es por constitución, ahí habría que trabajar la reglamentación y los parlamentarios tendrían que legislar más duramente con ello. Exacto. Préstame el texto, estoy entendiendo entonces la postura. ¿Cuál es el otro punto que usted, es súper importante lo que acaban de decir, el tema del derecho del agua? ¿Qué otro punto da escozor y que a usted no le gusta y por eso están llamando a pronunciarse por el rechazo? Bueno, el otro tiene que ver con el artículo también 19, número 9b y el artículo 100L, donde el Estado no podrá sancionar a empresas que prestan servicios básicos. No quiero nombrar a la empresa, pero acá todos sabemos quiénes entregan el agua y la luz. Entonces el Estado no va a poder sancionar a esas empresas si es que cometen irregularidades. Y ahí ese es un punto súper importante, y ahí también hago la reflexión que había hecho antes, porque cuidan mucho los intereses de las empresas por sobre los intereses de las personas comunes. Porque, por ejemplo, en Coyhaique han habido muchos cortes de luz últimamente, demasiados. Entonces, si esa empresa no está entregando los servicios de buena forma, el Estado, si se aprueba esta Constitución, no podría generar alguna sanción a esta empresa por no entregar ese servicio que es algo elemental, como la luz y el agua. Entonces ahí nosotros también seguimos viendo este enfoque donde es una Constitución que ayuda mucho a las empresas. De hecho, es importante ayudar a las empresas, pero no solamente a grupos económicos muy pequeños, sino la Constitución tiene que ayudar a todas las personas que viven en el territorio nacional, sean empresarios, emprendedores, sean vecinos, sean personas que viven, pobladores de distintos territorios. Entonces no solamente que se cuidan los intereses de ciertas personas que son los grupos más pudientes económicamente. ¿Y ese lo tienes en qué artículo, Paula? Ese está en el 16, número 9b. Perfecto. ¿Qué otro punto ustedes consideran que realmente dicen ustedes rechazo? ¿Qué otro punto? En verdad, quiero tocar un tema que para mí es quizá el tema fundamental
por el cual yo voto en contra y que tiene que... Bueno, antes de eso quiero tocar un punto que, que tiene que ver con que en el fondo encuentro que esta constitución tiene una virtud que creo que es más corta que la propuesta anterior. Ya que en ese fondo yo creo que era lo que buscábamos, algo que sea cortito, que sea práctico para leer, etcétera. Pero encuentro que tiene un catálogo de buenos principios, por ejemplo, que vamos a ser un Estado social de derecho, pero en la práctica no se cumple como un Estado social demócrata, porque en el fondo seguimos teniendo ese tema a la vista. Así también con el tema que estábamos conversando recién con el tema de las aguas, es decir, ya, oye, cambiamos las propiedades de las aguas, pero igual el aprovechamiento de las aguas, de quien tiene puede comprar aquel aprovechamiento, puede hacer uso y goce, y eso puede perjudicar a otros usuarios y lo declara como, oye, esto es un bien nacional, pero es un catálogo de buenos principios, pero que en la práctica mantiene lo mismo. Es decir, cambiamos solamente la redacción de la Constitución actual. Pero por otro lado, el tema que quería ir es el tema que tiene que ver con las mujeres y que tiene que ver con el cambio en el artículo 12 ¿Las tres causales? Sí, con el tema del peligro del aborto en tres causales. Yo creo que el movimiento feminista, y bueno, Paula lo puede decir mucho mejor que yo, pero en verdad yo creo que este artículo son 100 años de retroceso al menos, porque el aborto en tres causales fue una discusión que Oye, se ganó leamos el artículo donde dice que se deroga eso, porque eso es ley hoy día. No, bueno, eso no es que se derogue. No es que se el derogue. aborto en tres causales... No es que se derogue, pero se cambia una palabra. ¿Cuál? Que es el que está por nacer, a quién está por nacer. Y eso en el fondo genera una interpretación a futuro para poder quizás derogar este artículo, y por algo se plantea así, porque ¿cuál es la intención de cambiar una palabra? Porque en el fondo aquí, bueno, y entramos en una discusión también filosófica, de derechos, pero a mí me parece... lo que más me preocupa es que en el fondo la intención de cambiar esa palabra para poder en el fondo pelear ese punto del aborto. Porque yo creo que la discusión del aborto fue una discusión que se ganó en el Congreso y también una... Pero eso es ley, no ha sido derogado. Yo por eso les decía que ¿cuál es el artículo que dice que eso ya no va a ser? No, eso es netamente una interpretación. Ahí sí. Vamos. Entonces, porque lo que es ley no se puede dejar de lado. Una ley que fue mayoritariamente consensuada, ¿no es cierto?, el aborto por tres causales. Sí está también el tema que un médico se puede negar a practicar eso está dentro de la ley. Está dentro de la ley, no hay nada nuevo. Allí encuentro yo. Ustedes me aclaran eso, porque yo he leído, porque me hice el propósito. Pero yo creo que no hay que ser ingenuo así, porque en el fondo, ¿por qué un grupo que en el fondo también es un grupo que tiene es decir, a ellos le incomoda este tema, que es un grupo más de derecha, más conservador, sí, y también más cercano a la religión católica, y están contrarios a lo que es el aborto. Creo que hay un tema una discusión que es muy profunda, pero sí, en el fondo yo creo que ¿por qué cambiar esa palabra? ¿Por qué cambiarla? Porque hay un sentido filosófico detrás, porque en el fondo hay una discusión... Un tema de interpretación. Es decir, básicamente es que desde la concepción, ¿en qué momento pasa a ser una persona? Yo creo que ahí entra a una discusión científica, filosófica, donde también va a costar mucho ponerse de acuerdo, pero el punto va porque este grupo que tenía la posibilidad de redactar esta Constitución quiso cambiar ese artículo. Pero no lo hizo, no cambió. Yo encuentro que lo que es ley es ley. Aquí no se cambia. Yo comparto contigo que tú dices, pero es un grupo conservador, le gustan las familias grandes, están en contra del aborto, pero no son tontos, pues. Porque si la mayoría quiere un mecanismo que exista el aborto en un país que se llama Chile, va a haber. Independiente que el lado conservador no quiera, porque esto no es por lo que uno quiera, sino que estamos en democracia y la gente está pidiendo algo que les sirve en un determinado momento. Y eso es así nomás. Yo te compro el tema del agua, lo compro completo, porque me parece que el agua es un tema. Un tema igual importante, que tiene que ver con las AFP. Sobre todo, quiero hablar de ese tema porque sé que muchos vecinos y vecinas que son personas mayores les encanta Roco TV y que no deben estar viendo en su casa, y es un tema muy preocupante.
donde acá en el Cuéntanos, artículo Paula. 16, en el numeral 28, Ya. se habla acerca de la seguridad social. La seguridad social tiene 3 ámbitos y el tercer ámbito, que es el que queremos hablar principalmente, tiene que ver con la previsión social, pero también con cuando uno se jubila. O sea, cómo se van a administrar el proceso Los de fondos. jubilación, sí, de fondos. Y esta norma va a impedir reformar el actual sistema de pensiones, estableciendo un régimen de capitalización que es individual, como el único modelo posible. Entonces ahí también nosotros sabemos que las pensiones son muy malas en nuestro país y que requieren una reforma justa Sí, todos para compartimos eso, entregarle sí. a los adultos mayores que entregaron tanto en su vida y su experiencia por nuestro país. Debería cambiarse ese sistema y no solamente dejar el régimen de capitalización individual como el único modelo que lo consagra esta propuesta de constitución. Entonces a mí también me preocupa ese elemento, cómo le damos seguridad a nuestros vecinos y vecinas, que la seguridad es mucho más amplia que solamente sancionar a la persona que hace un delito. La seguridad también tiene que ver en el ámbito social y esa seguridad se puede dar a través de la previsión, pero además también con jubilaciones que sean mucho más dignas, pero mucho mejores para nuestros adultos mayores. ¿Y de qué forma tendría tú la seguridad de que Sí, fuese de otra manera? si en el artículo 16, en todo el catálogo de derechos, hubiéramos puesto la seguridad social. Solo Ya, eso. solo Porque eso permite que después el Congreso, nuestros diputados y senadores puedan legislar en torno a un sistema que puede ser mixto, yo comparto que pueda ser mixto, para que las pensiones puedan ser de mejor forma, que haya una parte pública y una parte privada que administre las pensiones y que no las personas estén toda su vida entregando harto porcentaje de su dinero y al final se estén jubilando con 300.000 pesos o Con menos. suerte. Con suerte, eso ya es alto, con ciento y tantos mil pesos, Sí. que eso hoy día no alcanza para nada. Sí. Esto está también en el Parlamento. El Sí. tema todavía está en discusión, todavía ¿no es está en cierto? discusión. Si es capital individual, si va a capital colectivo, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Y todavía estamos ahí. Pero hay algo importante que quisiera preguntarles, porque nosotros tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. De la Constitución del 80 queda re poco el nombre, porque cada vez se legisla, y yo creo que eso es bueno, porque se atiende las necesidades que necesita un territorio y su gente en este contexto actual. No estamos hablando 50 años atrás, estamos hablando hoy día. Entonces hoy día son otras las necesidades. Quizá incluso no estemos separados por ideas, sino por el cómo vivimos. ¿Se fijan? Sí. El cómo vivimos acá no es ajeno a lo que tú acabas de decir. Exacto. De las jubilaciones. O sea, 300 es como súper bueno. Hay gente que ha jubilado con mayor cantidad porque ha tenido otro sistema. En cambio, la mayoría, por ejemplo, si abordamos a los profesores, algunos no llegan a 300. No. Sí, y ahí hay un punto de reflexión súper importante, porque nosotros igual hacemos este análisis en base al momento político que estamos viviendo hoy día. El momento político nos dice que el 17 de diciembre va a haber una votación a favor o en contra de un texto, que es ese texto que está ahí. A mí también me preocupa lo que habíamos conversado al principio en torno al quórum, que se eleva mucho, a 4/7, hoy día pasa, y en la Constitución del 80, y que fue reformada en el 2005, es de 3/5. Ahí eso... Y lo hacíamos esa reflexión porque las sociedades van cambiando constantemente. Entonces, hoy día el país requiere de avances tecnológicos, requiere de tener una conversación democrática mucho más sincera. Entonces, tener un quórum tan alto es porque esa propuesta que elaboraron ciertas personas va a quedar para mucho rato. Entonces, yo creo que eso es muy preocupante, porque además, hoy día también... La Constitución que tenemos actualmente, más allá de la reflexión personal o política que nosotros podamos tener, la de 1980, es hasta mucho más fácil cambiar esa que esa propuesta. Entonces, siendo súper objetiva, yo considero que hasta es mejor la Constitución que hoy día tenemos que la propuesta que nos presentan. Y la Constitución del 80, que fue reformada en democracia en 2005, también nos ha permitido como país crecer en ámbitos económicos. Tenemos que mejorar en términos de... y políticos también. Claro, nos falta. Exacto, nos falta, pero eso también lo podemos hacer mediante leyes o podemos avanzar
de otras formas a mejorar los sistemas que hoy día tenemos, pero si aprobamos esa propuesta, yo también se los digo a los vecinos y vecinas, es complejo saber qué puede pasar. Yo creo que esa propuesta igual nos genera más incertidumbres que certezas, porque nosotros estuvimos antes por el apruebo, después estuvimos con la Constitución que se hizo la primera vez, pero ahí también nosotros aprendimos y la experiencia nos dio de que un sector no puede imponerle a todo un país sus ideas. Si yo pienso de cierta forma, yo no le puedo imponer eso a la persona que me está mirando su casa. La Constitución tiene que permitir que personas de distintos tipos de ideas podamos vivir de forma segura, armónica y que todos podamos tener acceso de igual forma a cosas que son elementales como la salud, la educación, la vivienda. Porque de ahí cada uno con sus competencias y talentos puede ir surgiendo. Pero si eso no está garantizado de esa forma, va a ser muy complejo. Y por eso yo les digo de forma muy franca de que lean la propuesta, quedan poquitos días, tome su decisión y que podamos votar, porque al final el diálogo va a permitir que podamos seguir creciendo como país. Chile ha avanzado mucho. Chile es un país que tiene todavía un sistema que es desigual, pero todavía tenemos la esperanza de que podamos mejorar eso. Y yo creo que hoy día la posición en contra hace esa reflexión también más seria. Aprendimos que no se le puede imponer al país una forma de pensar. Eso fue una reflexión que hicimos autocrítica nosotros, que hoy día en este segundo proceso volvió a pasar eso del otro lado, pero creo que ya es un momento de que nos sentemos todos a resolver la urgencia de nuestro país ahora. Que las urgencias son seguridad, las urgencias son dar un sistema de pensión mucho más digno a nuestros adultos y personas mayores, mejorar la educación, seguir aumentando que más estudiantes puedan acceder a la educación. Hoy día nuestra región de Aysén tiene una crisis en la educación superior muy grande que debemos resolver y eso lo hacemos con las instituciones que hoy día están funcionando. Así que esa es mi reflexión final. Muy bien. Sergio. Mira, la verdad es que yo... Se me hizo cortito. Vecino y vecina, la verdad es que yo igual estoy muy decepcionado de esta propuesta. Estoy muy decepcionado también del proceso constitucional porque creo que nos hemos farreado una oportunidad única como país de poder abrazarnos, de poder solucionar los problemas que tenemos, porque todos sentimos y sabemos lo que es las diferencias sociales que tenemos como sociedad. Y el hecho de no podernos abrazar hoy día en una constitución, en una carta magna que nos una y que digamos, esta va a ser la constitución que nos va a abrazar por varios años, que podemos ir reformando y que podemos ir cambiando porque las leyes se van construyendo todos los días, los reglamentos se van construyendo todos los días, los servicios públicos se van mejorando y la política pública también es de los tomadores de decisiones que están ahí. Pero si una constitución nos dice cómo tenemos bajo qué sistema de previsión tenemos que regirnos, y más encima nos entrega un quórum supermayoritario mayor al que la actual constitución ya tiene, nos está encadenando en verdad a seguir viviendo en una sociedad llena de abuso y llena de injusticia. Y en verdad eso yo no lo quiero para mis vecinos ni para esta sociedad. Quiero un Chile que se una y que se abrace, y creo que vamos a pasar ahora a un proceso de reflexión después de esto. Después del domingo vamos a ver qué quiere Chile. Chile va a decidir, el pueblo que está ahí en su casa viéndonos en este momento, pero creo que probablemente después de este resultado vamos a entrar en un proceso de reflexión y de pensar de qué manera podemos unirnos y entablar la discusión de la mejor manera para no llegar a los extremos, porque si vamos de un extremo a otro... Los extremos se parecen, los extremos se parecen. Hoy día hay gente de extrema derecha que está votando y llamando a votar por rechazo. Entonces uno dice, perdón, ¿en qué parte me perdí de la película? Lo importante de todo esto es que ustedes prometen como jóvenes que van a seguir incursionando en el tema social, político y cultural, que nosotros vamos a mostrar, ¿no es cierto? Y que también tenemos la esperanza, ¿no es cierto?, que en algún momento nos podamos unir como ciudadanos, como personas, porque hoy día, ¿qué manda? Seguridad, estamos al debe. Sí. Estamos mal en eso y no le estamos echando la culpa a nadie, que la contingencia, el mundo, nuestro país, qué sé yo, y estamos preocupados porque quisiéramos un mejor país todos, porque ustedes van a después regir
más todavía porque tienen todo un mundo por delante. Y usted que está en la casa escuchó a los jóvenes de Convergencia Social, jóvenes líderes, ¿no es cierto? Y a mí me interesa sobremanera escucharlos a ustedes y decirles a ustedes que todos han tenido la oportunidad de estar en Roco TV, que lo que pase el día 17, bienvenido sea, y que cada uno sepa por qué va a votar, si va a aceptar o va a rechazar, apruebo o rechazo, ese es el tema. Van a salir los facsímiles, como dijo el delegado el otro día, para que las personas se familiaricen con el votito, con el voto. Así es que cumplamos el deber cívico, nosotros como chilenos y chilenas tenemos que hacer lo imposible. Sabemos que una constitución no va a cambiar, ni que vamos a dejar de trabajar, ni nada, todos tenemos que seguir trabajando, siguiendo haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero además poniendo una gotita de miel a cada cosa que hagamos. ¿No es cierto? Justamente. Chicos, muchas gracias. Disculpen la patudez de decirles chicos, son grandes líderes. Yo los admiro mucho a los jóvenes que están en distintas tiendas, porque realmente es de sacar sombrero, porque hoy día la juventud no toda se preocupa de lo que está pasando. Muchas gracias por su atención y nos vemos próximamente. Un abrazo cariñoso. Canal 4